por mencionar algunas, podemos ver en el caso de las edades gestacionales menores de 37 o mayores de 42, cuando se va a inducir parto, administración de oxitocina, que estos dos irían como que de la mano, hemorragias, patologías materna, preeclampsia y algunas otras. En el caso de las indicaciones fetales, vemos, por ejemplo, oligohidramios, polihidramios, una presentación anómala, meconio, gestación múltiple y entre algunas otras. Bueno, ahora, lo que vamos a ver aquí representado, primero en esta acá arriba a la izquierda, vemos la frecuencia cardíaca del cardiotacómetro. Esta pues va a ir midiendo la frecuencia cardíaca del feto. Las T's indican el tiempo que pasa entre una contracción y otra, como se ve aquí abajo. Este es el electrocardiograma fetal. Lo que se toma para medir las T's son las R's. Entonces las T's serían el tiempo que pasa entre una R y otra. Aquí, en este caso, se detecta el electrocardiograma y este después se procesa por el cardiotacómetro que va a dar el trazo. Ahora, aquí podemos observar cómo pasa de 140 a 145 más o menos. Esto se debe a que aquí hubo una contracción auricular prematura. Entonces, esto lo detecta el cardiotacómetro como un aumento en la frecuencia cardíaca fetal. Ya después, como pueden ver acá, ya la siguiente pasa un tiempo más prolongado entre 3 y es que regresa la frecuencia a lo basal más o menos. Y aquí, entonces aquí tenemos, este es un trazo de una medición directa del cuello cabelludo. Entonces aquí tenemos la frecuencia cardíaca fetal, las contracciones de la mamá, el electrocardiograma fetal y el electrocardiograma materno. Entonces aquí vemos cómo va variando la frecuencia cardíaca del feto. Esto es lo normal. Más adelante voy a hablar un poquito más de esto, pero es lo que se llama variabilidad. Como ven, no es una línea que nosotros podamos decir continua, sino que va teniendo como unas pequeñas muescas a lo largo del trazo. Ya pues acá abajo las contracciones y los electrocardiogramas, que como en el ejemplo anterior de la diapositiva pasada, se ve que también se pueden representar en el electrocardiograma fetal las contracciones maternas. Ahora, esto en la imagen de abajo a la izquierda, observamos un feto moribundo, como dice abajo. Entonces aquí se están midiendo la frecuencia cardíaca fetal, que vemos que ya está en una bradicardia severa, ya en menos de 60, ya prácticamente llegando pues, a 30. Entonces, lo que pasa aquí es que cuando se deja de detectar la frecuencia cardíaca fetal, la máquina automáticamente comienza a registrar la de la madre. Entonces, simplemente es un caso que recalcaba el libro que quería mencionar. Y aquí, pues, lo que se ve acá, pues ya es la frecuencia cardíaca materna, como dice abajo, y pues hay ausencia de contracciones. Ahora, algunos términos. Primero, la actividad cardíaca fetal basal, que básicamente son las características que prevalecen en el trazo, sin contar las aceleraciones y desaceleraciones, que estas, como sabemos, son las que se asocian a las contracciones. Esta normalmente se redondea a incrementos de 5, como en el caso anterior, que era de 140 a 145, y se mide en un segmento de 10 minutos. Lo normal es una frecuencia entre 110 y 160. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos menos de 110, podemos hablar de una bradicardia, y si tenemos más de 160, sería una taquicardia. En el caso de la bradicardia, en el Williams mencionaba que si esta es menor decía entre 80 y 120, pero lo dejen más de 80 porque dice que bradicardia es menos de 110. Entonces, bueno, si tiene más de 80 aún y hay buena variabilidad, entonces no es un no es un estado tan preocupante. Sin embargo, si tenemos esa frecuencia cardíaca de más de 80, pero menos de 110, y con una ausencia de variabilidad, entonces ya ahí sí sería preocupante. Y en general, ya sea con variabilidad o no, si tenemos menos de 80, indica que hay un problema importante. Algunas causas de la bradicardia puede ser compresión de la cabeza, un bloqueo cardíaco congénito, abrasión placentaria, anestesia general, pielonefritis grave e hipotermia materna. En cuanto a la taquicardia, esta normalmente se asocia a una fiebre materna, pero cuando es causada por esto, no se asocia a un compromiso fetal, exceptuando los casos en los que haya cambios periódicos en la frecuencia cardíaca fetal o que sea una sepsis, o sea, que la infección sea una sepsis, entonces ya sí se asocia con compromiso fetal en esos dos casos. Entonces, bueno, en cuanto a causas, como dije, la principal es la fiebre materna, especialmente
la que se asocia a una coriamioitis. Otras causas pueden ser compromiso fetal, arritmias cardíacas, que esta menciona el libro que es algo pasajero, que se presenta en la mayoría y realmente no tiene mucha relevancia. Y también por administración materna de parasimpaticolíticos o simpaticomiméticos. Y por último mencionaba la línea basal errante, que este es un estado en el que la frecuencia cardíaca se encuentra dentro de parámetros normales, entre 120 y 160, pero fluctúan con mucha rapidez. No puedo encontrar una imagen, pero me imagino que esté en este rango, entre 120 y 160, pero que vaya subiendo y bajando rápidamente. Y bueno, esto nos puede hablar de un feto neurológicamente anormal. Y bueno, en esta imagen de la izquierda es nomás una bradicardia y en el de la izquierda es una taquicardia. En este caso vemos que está en poquito abajo de 90 y aquí es una taquicardia que llega hasta más de 180. Ahora, la variabilidad. Bueno, ¿qué es? Son las fluctuaciones de la línea basal de la frecuencia cardíaca fetal y van a ser irregulares en amplitud y frecuencia. Estas se producen por un mecanismo como de estira y afloja entre el sistema simpático y parasimpático y se puede dividir en 4 categorías dependiendo de cuántos latidos varía entre uno y otro, o sea, en la frecuencia. Entonces, el primero sería el ausente, que es básicamente que es indetectable, que es como el que observamos en la figura 1, que es casi que una línea continua, plana. El mínimo, que es una menor de 5, que es en lo que dice en el número 2, que sí observamos pequeñas muescas, pero son casi indetectables. Moderado, que este viene siendo el normal o el óptimo, que es una variabilidad entre 6 a 25 latidos por minuto. Y se observa como el del número 3, que es como el que vimos en los primeros trazos también de la presentación. Y por último está el marcado, que es cuando hay una variabilidad mayor a 25. Se os muestro una vez, es como es en el 4, que vemos que los cambios ya son bastante más grandes. Siento que este sería como el parecido al de línea basal errante, o el más parecido a ese. Y también se puede dividir en la variabilidad dependiendo de cómo la midamos. Esta puede ser a corto plazo o a largo plazo. La que es a corto plazo van a ser cambios instantáneos entre un latido y el siguiente. Y a largo plazo es observarlo durante un minuto y lo que se mide o lo que entendí que se mide son las ondas oscilatorias. Entonces acá arriba tenemos el de corto plazo, que como se observa es de un latido al otro, se mide el tiempo. Bueno, te muestra el tiempo. Y en el largo plazo, esto es en un minuto, y aquí se ven las oscilaciones. Entonces, aquí pues, vemos la primera, esta sería la segunda, tercera, y aquí ya está empezando también una cuarta. Mencioné el libro que no tenía mucha importancia clínica, pero luego la mencionaba en un par de cositas más, entonces por eso la puse. Y bueno, ¿qué situaciones pueden provocar que haya un aumento en la variabilidad o una disminución de esta? En cuanto al aumento, mencionaba que puede ser por la respiración o los movimientos corporales fetales, pero esto solo a partir de la semana 30, o sea, de la 30 en adelante. Antes de esto no se observan cambios en la variabilidad con la respiración o los movimientos. No mencionaba alguna situación patológica en la que la variabilidad se aumente. Y en cuanto a la reducción de esta, ya era un poquito, esta sí es más patológica y puede ser por analgésicos que se le ponga a la madre durante el parto, corticosteroides, sulfato de magnesio o por acidemia materna. También destacaba que la reducción de la variabilidad o una menor variabilidad en general es un signo ominoso que puede indicar que un feto está gravemente comprometido. Además, si a la menor variabilidad le agregamos desaceleraciones o bradicardia también, se puede asociar a acidemia fetal. Ahora, en cuanto al patrón sinusoidal, ¿qué es este? Alfonso, no sé si me escuchas. Sí, doctora. Okay. No sé si para todos quedó claro cuando, no sé, la siguiente diapositiva o no, es la anterior a esta. Ahí, esa. No, esa diapositiva donde está lo del signo ominoso. Ah, aquí. Sí, ok, no sé si para todos quedó claro esto de la variabilidad en el producto.
No lo menciona aquí, pero no sé si tú revisaste en algún otro documento, porque lo mencionan en las clínicas de Norteamérica también, que la disminución en la concentración de glucosa en la madre también puede generar alteraciones en la variabilidad, pero es más que nada aumenta la variabilidad, porque la disminución de la variabilidad es mucho más específica para estos factores. Pero si hay una paciente que tiene, por decir, ayuno prolongado, en donde la concentración de glucosa cambia, también puede haber afección en el producto, en el feto. Entonces también puede ser que a lo mejor la variabilidad por sí sola como tal no es un dato de compromiso fetal, pero si se combina con las desaceleraciones, se puede manifestar entonces o sea, diagnosticar una acidemia fetal, aunque no es la forma para hacer el diagnóstico, ¿no? Pero sí quedó claro, ¿verdad? O sea, sí saben qué significa esto del signo ominoso. ¿Tú lo revisaste, Alfonso? Lo que mencionó El signo ominoso. Puede ser un signo ominoso. ¿Qué significa ominoso? Yo entiendo que como, vaya, importante o... sí, o sea... ¿Alguien por ahí ha revisado qué significa ominoso? ¿No es inminente o un sinónimo o algo así? No. ¿No tiene que ver algo con desprecio o así? Ominoso es no confiable. Si ustedes lo buscan, inclusive creo que lo pueden buscar en Google, pero lo puedo poner ahí, así. Sale aborrecible o algo así. Ominoso es algo así como, se puede interpretar cuando hablamos, por ejemplo, de una gráfico o un registro ominoso. Estamos hablando de que es un registro que no es confiable. Por eso dicen, bueno, puede ser no ominoso, puede ser ominoso. O sea, puede ser no confiable, puede ser confiable, pero está hablando de algo que está fuera de lo adecuado, va, por así decirlo. O sea, puede que sea un signo ominoso, o sea, que no sea un signo realmente confiable para decir que es un feto que está comprometido, por así decirlo. De todos modos, ahorita lo reviso y se los paso para que lo sepan, pero lo pueden buscar si quieren. Doctora, gracias. Ok, adelante. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, de la frecuencia. La frecuencia sexual. Bueno, les iba a decir que se me olvidó mencionarlo, que en esta es esta también, nomás para que tengan como que otra imagen mental también. Y bueno, esta causas o situaciones en las que se puede observar en una hemorragia intracraneal, una asfixia grave o anemia grave, o sea, del feto, las tres. O también se puede presentar después de una administración materna de meperidina, morfina, alfaprodina o butorfanol, que todos son analgésicos. Y mencionaba como dato importante que cuando es un patrón sinusoidal debido a narcóticos, van a haber 6 ciclos minuto, o sea, en lo de a largo plazo. Y bueno, características que se mencionaban, una frecuencia cardíaca fetal de entre 120 y 160, la amplitud de 5 a 15, pero después te mencionaba que después se clasificó como leve, en este caso, de 16 a 24 como intermedia y mayor a 25 como mayor. En cuanto a variabilidad a largo plazo, de 2 a 5 ciclos por minuto. La variabilidad a corto plazo, pues fija, que como pueden ver es como que se repite una y otra vez el ciclo más o menos. Ausencia de aceleraciones y oscilaciones de forma sinusoidal, es decir, como onditas de arriba abajo. Y bueno, ahora cambios periódicos en la frecuencia cardíaca fetal. Esto ya más o menos lo mencionó Jessica ayer, pero bueno, son desviaciones de la línea basal que tienen que estar relacionadas con las contracciones uterinas. Y tenemos 5, o lo podemos dividir en 5, que es aceleración, desaceleración temprana, tardía, variable y prolongada. En cuanto a aceleraciones, va a ser un aumento abrupto en la frecuencia cardíaca fetal que va a llegar a su máximo de menos de 30 segundos. Cuando ya hablamos de más de 32 semanas de gestación, su punto máximo
va a ser mayor o igual a un aumento de 15 latidos por minuto y va a tener una duración entre 15 segundos y 2 minutos. Cuando hablamos de una gestación con menos de 32 semanas, el punto máximo va a ser mayor o igual a 10 para ya clasificarlo como una aceleración. Y la duración, así como en el caso de latidos, disminuye 5. Esta puede ir desde 10 segundos hasta 120. Y hablamos de una aceleración prolongada cuando dura más de estos 2 minutos, pero menos de 10. Algunas causas de esto puede ser por el movimiento fetal, oclusión del cordón umbilical, estimulación durante el examen pélvico, que esto voy a hablar un poquito más adelante, en general de estos tres, del muestreo de cuero cabelludo y la estimulación acústica. Y bueno, son comunes, son tranquilizadoras y se puede tomar como que confirman que el feto no está acidémico. Y pues se observan así. Aquí tenemos las contracciones y vemos que cuando hay una contracción también la frecuencia cardíaca fetal aumenta. En este caso, pues vemos que sí, es de hecho más de 15. Entonces, pues son aceleraciones. No se alcanza a ver muy bien, pero esa es la imagen que encontré. En cuanto a aceleraciones tempranas, se observan con una dilatación de entre 4 a 7 centímetros. Rara vez va a caer la frecuencia cardíaca fetal por debajo de 100 o 110. O, esto es una O, pero se me fue, de que reduzca a más de 20 o 30 de la basal que tienen normalmente. Y bueno, son comunes y no se asocian con hipoxia o acidemia. Y la causa más común o más probable es la compresión de la cabeza. Lo que las distingue es que su inicio y recuperación coinciden con los de la contracción y su nadir, es decir, el punto de mayor reducción de la frecuencia cardíaca fetal, lo alcanzan en más de 30 segundos. Entonces aquí vemos cómo más o menos inician junto con el inicio de la contracción. El nadir llegan a en más de 30 segundos y después tienen una recuperación, que la recuperación es también más o menos al mismo tiempo que la contracción termina. Entonces así es como se distinguen estas que son las tempranas. Después tenemos las tardías. Y estas comienzan en o después del punto máximo de la contracción. Y van a regresar a la línea basal hasta que la contracción haya terminado. Estas rara vez son de más de 30 o 40 latidos por minuto lo que se produce y en general son de 10 a 20. Algunas causas pueden ser cualquier proceso que produzca hipotensión materna, actividad uterina excesiva o disfunción placentaria. Y bueno, también son otras causas comunes, hipotensión por analgesia epidural y la hiperactividad uterina por oxitocina. Entonces, bueno, como vemos aquí, aquí la reducción empieza después del punto máximo de la contracción. Pasan 30 segundos para que llegue hasta su punto máximo de disminución de la frecuencia y la recuperación comienza ya prácticamente después de que termina la contracción. Después tenemos las variables. Estas, la diferencia o lo más característico es que va a ser una disminución abrupta y vemos que el nadir es de menos de 30 segundos, cosa que era al revés en cualquiera de las otras dos anteriores. El inicio de esta puede ser variable, puede ser al principio, en medio o prácticamente al final de la contracción. Y estas van a durar entre 15 y 120 segundos. Y va a ser una reducción de al menos de 15 latidos por minuto. La causa principal de esta es una oclusión de cordón. Y vamos a tener de dos tipos. Esto creo que también lo mencionó Jessica ayer. Que tenemos esta que es sin hombros o con hombreras, perdón, o sin hombreras. Y en esta sí que los tiene. Entonces, ¿por qué se produce esta diferencia? Es dependiendo de si la oclusión del cordón es total o es parcial. En el caso de que cuando hay estas hombreras es debido a que primero se produce una oclusión parcial, como se ve acá. Entonces primero se eleva la frecuencia, que cuando ya se termina de ocluir el cordón, o los vasos, mejor dicho, ya se produce la reducción en la frecuencia cardíaca fetal. Y lo mismo, cuando ya se está terminando dicha oclusión, primero se producen las hombreras cuando hay una oclusión parcial y ya después regresa a la línea basal. Entonces, básicamente así se distinguirían. Y ahora tenemos las llamadas desaceleraciones prolongadas, que si se acuerdan, el punto máximo en las anteriores era 2 minutos. O bueno, no sé si lo mencioné, pero era a 2 minutos lo máximo. Si duran más de 2 minutos y es una reducción de al menos 15 latidos por minuto, se llaman desaceleraciones prolongadas.
En el caso de que dure más de 10 minutos este cambio en la frecuencia cardíaca fetal, ya no se le llama desaceleración, se llama cambio en el patrón basal. Y bueno, algunas causas de este pueden ser examen cervical, hiperactividad uterina, enredo de cordón, hipotensión, supina materna, analgesia, desprendimiento de placenta, convulsiones que pueden ser debidas a epilepsia o una eclampsia, y hipoperfusión o hipoxia materna. Y bueno, así es como se observan. Se ve la reducción en la frecuencia cardíaca fetal y esta es mantenida durante más de 2 minutos. Y ya no tiene tanta relación con las contracciones. Empieza con la contracción, pero ya después no se ve el cambio. Ahora, patrones de frecuencia cardíaca fetal durante la segunda etapa del parto. Aquí, en la segunda etapa del parto, las desaceleraciones de Cielberg son prácticamente omnipresentes, es decir, están siempre, prácticamente. Entonces, no es algo de qué preocuparse en esta etapa. Y pueden ser debido a compresiones de cabeza o de médula espinal del feto. La frecuencia cardíaca fetal anormal y que tenga ausencia de variabilidad en presencia de desaceleraciones profundas, entonces aquí en este caso sí se asocia con un mayor riesgo de compromiso fetal, que es parecido a lo que había mencionado antes, que ya en presencia de desaceleraciones profundas y con la ausencia de variabilidad, acuérdense. Son básicamente esas dos cosas. Y bueno, este es un trazo que se observa cómo están las desaceleraciones y también podemos observar que hay ausencia de variabilidad, que se ve la línea pues como lisa, por decirlo así. Entonces en este caso sí hay un riesgo de compromiso fetal. Ahora, el sistema de interpretación de frecuencia cardíaca fetal en 3 niveles. Este se divide en categoría 1, que viene siendo lo normal, categoría 3, que es el anormal, y categoría 2, que es indeterminado. Siento que es más sencillo si vemos el 1, el 3 y el último el 2, porque básicamente todo lo que no caiga dentro de estos dos es categoría 2. Entonces, lo normal, pues una frecuencia cardíaca entre 110 y 160, variabilidad moderada, desaceleraciones tardías o variables ausentes. Las tempranas sí que pueden estar, porque si recuerdan, estas no son un indicador de compromiso fetal. Y en cuanto a las aceleraciones, lo mismo, pueden estar presentes o ausentes. En cuanto a la normal, ya hablamos de una variabilidad ausente y que se le sume alguna de estas tres, ya sea desaceleraciones tardías recurrentes, variables recurrentes o bradicardia, además de que por sí solo el patrón sinusoidal es categoría 3. Ahora, todo lo demás, todas las demás combinaciones caen dentro de categoría 2. No sé si quiere que las mencione todas, doctora, o... bueno, les voy a mencionar. Pues bueno, en cuanto a la frecuencia inicial, puede ser que tengamos bradicardia, pero que no esté acompañada de variabilidad inicial ausente, porque en este caso cae dentro de categoría 3. La taquicardia en general cae sobre categoría 2, independientemente de si está acompañada con variabilidad ausente o no. Y en el caso de la variabilidad, pues todo lo que no sea moderada, si no está acompañada de otras cosas. Mínima inicial, inicial ausente, no acompañada de aceleraciones, variabilidad marcada, línea basal. Y en las aceleraciones, pues ausencia de aceleraciones después de la estimulación fetal, cae sobre categoría 2. De esto voy a hablar un poquito más adelante. Desaceleraciones periódicas o episódicas. Y bueno, aquí cae desaceleraciones variables recurrentes, pero acompañadas de una variabilidad que no sea ausente, ya sea mínima o moderada. Una desaceleración prolongada cae sobre tardías recurrentes, lo mismo que con las variables, pero que tengan una variabilidad inicial moderada. Y también, si es una desaceleración variable, con otras características como retorno lento a la línea basal, rebasamientos u hombros. Y bueno, aquí se ve, esto sería una categoría 2,
porque podemos ver desaceleraciones recurrentes, sin embargo, sí que también podemos observar que hay variabilidad aún. Entonces caería dentro de la categoría 2. En este caso, vemos desaceleraciones tardías, recurrentes también, muy pequeñitas, apenas se alcanzan a ver, pero ahí están. Y también hay una ausencia de variabilidad. Entonces, en este caso, sí sería un categoría 3, creo. Bueno, en cuanto a las opciones de manejo. Espera un momento. Perdón. En cuanto a opciones de manejo, bueno, cosas importantes, hay que corregir hipotensión materna en caso de que la haya y interrumpir oxitocina. Estos dos para aumentar la perfusión uteroplacentaria. Un examen vaginal con el propósito de excluir un posible prolapso de cordón y bueno, algunas acciones, hidratación IV de 500 a 1000 mililitros de Ringer lactato en 20 minutos. Si la paciente está en una posición supina, pues ponerla en posición lateral y oxígeno suplementario a 10 litros por minuto. En cuanto a tocólisis, se mencionaba la alternativa de sulfato de terbutalina, 250 microgramos. Sin embargo, no está recomendada por la Asociación Americana de Obstetras y Ginecólogos. Entonces, pues supongo que no hay suficiente evidencia para recomendar esto. En cuanto a la amniinfusión, esta se da cuando hay desaceleraciones variables o prolongadas. Se mencionaba que aquí en este caso sí parece haber evidencia que apoye la utilización de la amniinfusión para estos casos. Mencionaba otros dos posibles usos, que es la profilaxis en oligohidramios y para diluir o eliminar el meconio. Sin embargo, con estos dos últimos te los menciona, pero te dice que no hay suficiente evidencia para apoyarlos. Y en específico, en la dilución del meconio, no lo recomiendo. ¿Cómo se hace la amniinfusión? Es un bolo de 500 a 800 mililitros de solución salina al 0.9%. Se calienta y una vez que se da este bolo, se sigue con una infusión continua de 3 mililitros por minuto. Bueno, esas son las tablas que salen en el Williams, que son algunas recomendaciones también en cuanto al manejo. Entonces tenemos aquí desaceleraciones tardías recurrentes o prolongadas o bradicardia, y una variabilidad mínima o ausente. Entonces la intervención que menciono es lo que ya había mencionado: posición en decúbito lateral, oxígeno y bolo de fluido intravenoso. Y bueno, por ejemplo, reducir la frecuencia de contracción uterina, pero esto caería más sobre lo de interrumpir la infusión de oxitocina en caso de que se esté dando. En caso de taquicistolia, con una categoría 2 o 3, interrumpir oxitocina o prostaglandinas, y aquí sí dice administrar tocolíticos. Pero de nuevo, no te decía que no estaba así 100% recomendado, así que pues no sé, pero aquí te lo voy a mencionar. Y en desaceleraciones variables o recurrentes o prolongadas o bradicardia, otra vez reposicionar a la madre, amniinfusión. Si tiene prolapso de cordón, pues evaluar y preparar para el parto ya, porque pues... Es que se refiere a elevar manualmente, se refiere a que ya no sale tu mano de ahí, o sea, haces un tacto, presionas la cabecita hacia arriba y mantienes libre el cordón umbilical, pero eso significa que ya es para quirófano, o sea, cuando dicen reposición de la madre, amnoinfusión, con prolapso de cordón umbilical, elevar manualmente la parte que se presenta mientras se prepara para el parto inmediato. Cuando se refiere al parto inmediato es porque ya debe nacer el bebé, pero pues no puede ser por parto vaginal, tiene que ser cuando hay prolapso, o sea, tiene que ser por vía abdominal, pero la mano del explorador se queda ahí dentro en vagina. O sea, corres con la camilla hasta la cama, con la mano adentro, y hasta que llegas a quirófano te visten encima de cuando ya abra el médico y calce la cabecita del feto. Es hasta ese momento en el que puedes retirar la mano, si estás como el que la exploró. Y
Bueno, complicaciones asociadas a la infusión. Esto pues fue una muestra muy pequeña, entonces no sé qué tan representativo los resultados, pero bueno, el principal pues fue una hipertonía uterina, que pues bueno, se entiende porque hay un aumento en la presión debido a que se está inyectando líquido. Un rastreo normal de frecuencia cardíaca fetal y coreaminoitis. Bueno, y aparte de los otros, pero que fueron muy poco frecuentes, de 2% o menos. Y bueno, las recomendaciones en cuanto a vigilancia, ya sean embarazos de bajo riesgo o alto riesgo, métodos aceptables, auscultación intermitente o eléctrica continua. Y bueno, se dice que pues prácticamente ya todo. No mucho más que decir de eso. Y en cuanto a los intervalos, bueno, si es de bajo riesgo, en la primera etapa cada 30 minutos y cada 15 en la segunda etapa. Y en los embarazos de alto riesgo, cada 15 minutos en la primera etapa y cada 5 en la segunda. Y bueno, algunas otras técnicas que te mencionaban para la evaluación. El muestreo de sangre del cuero cabelludo. Esto pues es para medir el pH en sangre capilar del cuero cabelludo del feto. Y te mencionaba estos valores. En el merlo creo que variaban un poquito y se tomaba creo que hasta 7.10, 7.16, 7.15 como el valor inferior. Pero bueno, estos son los valores de Williams. Y te decía que de 7.25 para arriba se toma como algo normal. De 7.20 a 7.24 se recomienda repetir la muestra en 30 minutos. Y si ya es menor a 7.20, me decía sacar otra muestra, supongo que para corroborar el resultado y ya mandar o empezar a preparar a la mamá para la cirugía. También mencionaba que se hizo un estudio con lactato, o sea, comparando lactato contra el pH y se obtuvieron resultados similares. Sin embargo, en ese contexto sería más preferible, o sería preferible, mejor dicho, usar el lactato, ya que para su medición es necesaria una menor cantidad de sangre que para poder hacer el análisis de pH. Algunas otras pruebas, la estimulación del cuero cabelludo. Esta puede ser, o la mencionaba, como un acariciado digital o también como pellizcos en el cuero cabelludo del feto. Y cuando se hacen estos, cualquiera de estos dos procesos, se observa si hay una aceleración que debe ser de por lo menos 10 latidos por minuto. Y esto se ha correlacionado con que si tiene esta aceleración por lo menos, es como un marcador de que el pH es de al menos de 7.20. Y también está la estimulación vibroacústica, que esta la mencionó también Jessica ayer. Que bueno, aquí lo normal es que hay una aceleración de al menos 15 latidos por minuto por 15 segundos. Cuando se comparó la efectividad de cualquiera de estos procesos con la medición, bueno, 3 si contamos esta como pellizco o acariciado digital, tuvieron ciertamente una utilidad buena. Sin embargo, mencionaba con estas palabras tal cual, son menos perfectos que la muestra del cuero cabelludo. Pero como alternativas sí que pueden ser confiables. Y también te mencionaba estos dos, oximetría fetal y electrocardiograma fetal. Que bueno, oximetría fetal pues, es una evaluación de la oxihemoglobina, límite inferior de 30%, pero que este 30% que no sea por más de 2 minutos. Y electrocardiograma fetal, que bueno, una elevación de ST o una elevación progresiva de la onda T se asocia a hipoxemia. Sin embargo, se mencionaba que estos dos métodos ya no se utilizan. Creo que oximetría fetal, te decía que ya no se utilizaba y que el electrocardiograma fetal en Estados Unidos no se utiliza, pero en Europa sí. Y ya, o sea, te dicen como que pues aquí ya no. Según estudios, como que no tienen mucha confianza en esos métodos. En cuanto al meconio, la parte de arriba son datos del merlo, y aquí en el merlo se mencionaba que la presencia de meconio indica que existe o existió en algún momento una situación hipoxémica, pero reciente. Pero también recalcaba que no valora si el feto compensó o no dicha situación hipoxémica. Y después mencionaba que el líquido amniótico de coloración clara puede ser un indicador por sí solo de normalidad fetal. Por lo tanto, solo la presencia de un líquido amniótico fuertemente teñido se relaciona con una pérdida del bienestar fetal. Es decir, si está como que no más o menos, si nomás está como que más o menos teñido, no es un marcador realmente importante. Y se mencionaba el síndrome de aspiración de meconio,
que en ese se va a incluir hipercapnia fetal. Esta hipercapnia fetal estimula la respiración y es lo que conduce a la aspiración al meconio, o al menos así es como lo entendí. Entonces, como que lo que dice acá, el meconio se convierte realmente en un peligro cuando está o es comórbido con una acidemia fetal, ya que la acidemia, en este caso la hipercapnia fetal, va a provocar que el feto aspire el meconio, que eventualmente me parece que produce un daño al parénquima pulmonar. Entonces es como que el peligro. Sí, de hecho es por eso que se mueren muchos productos, ¿no? Es a lo que le tienen mucho temor los pediatras, los neonatólogos, y por esa razón siempre están pendientes de cómo está el líquido. Cuando hacemos, por decir a veces, amniotomía, pues de hecho esa es una de las necesidades de hacerla, no necesariamente es que esté indicada, pero sí podemos nosotros evaluar la calidad del líquido amniótico y esto pues nos puede dar un pronóstico, ¿no? Es muy, tiene sentido, ¿no? Si el líquido es claro, pues obviamente seguramente no hay ningún problema de este tipo con el feto, pero si empieza a cambiar la coloración del líquido y se vuelve cada vez más espeso o más verde, por así decirlo, pues eso nos habla de que el bebé está en sufrimiento y puede ser un sufrimiento crónico o puede ser que haya estado con la necesidad de oxigenación porque ya no hay un líquido que le permita a él nutrirlo y obviamente tiende a haber la necesidad de aspirar oxígeno y en vez de oxígeno se va el líquido meconial a los pulmones, ¿no? Muy bien, adelante. Y pues bueno, ya para terminar, la vigilancia intraparto de la actividad uterina. Esta se realiza con una monitorización interna, con catéter o externa con un transductor. Y se mencionaba que la utilidad de ambos métodos es equivalente. Y bueno, el trabajo de parto clínico indica que comienza con unos de 80 a 120 unidades Montevideo. Ahora, ¿qué es unidad Montevideo? Por si alguien no sabe, es el número de contracciones en 10 minutos multiplicado por la presión media que éstas ejercen. Un ejemplo, si tenemos 3 contracciones con una presión media de 40 milímetros de mercurio, entonces tenemos 120 unidades Montevideo, que esto indicaría que ya está en un trabajo de parto clínico. Ahora, en la primera etapa del trabajo de parto, Williams mencionaba que las contracciones en un principio van a tener alrededor de 25 milímetros de mercurio. Sin embargo, para el final ya van a tener alrededor de 50. Así como también las contracciones van a empezar más o menos en 3 y para el final van a ser 5 y el tono basal del útero va a aumentar de 8 a 12. En la segunda etapa, las contracciones ya pueden llegar hasta ser de 80 a 100 milímetros de mercurio y la frecuencia la mencionaba de 5 a 6, aunque tengo entendido que 6 ya es algo patológico, pero pues así lo mencionaba. Y también como dato se mencionaba que se debe intentar llegar a una cantidad de 200 a 225 unidades Montevideo antes de considerar una cesárea por distocia, ya que cuando está debajo de esto se puede considerar que la distocia, o bueno, que no se está progresando en el trabajo de parto debido a que no hay suficientes unidades Montevideo para progresar el parto. Y bueno, esta imagen se la pone Williams como para que veas, para que observes cómo va progresando, cómo va evolucionando la contracción uterina a lo largo del parto. Desde el preparto, el inicio del trabajo de parto, que ven la B, el trabajo de parto ya activo, que es en el que vemos como cerca de las mayores actividades, final del trabajo de parto, y ya el último es un trabajo de parto que ya terminó, pero pues son algunas contracciones que quedan ahí reminiscentes. Bueno, con esta imagen, lo importante es destacar los marcapasos del útero que están cerca o en los cuernos, creo que se les llama, del fondo uterino. Va a haber uno a la derecha y uno a la izquierda. Sin embargo, es normalmente el de la derecha el que predomina sobre el de la izquierda. Y vemos aquí cómo se va expandiendo. Y por lo tanto, va a haber, en esa parte de abajo podemos observar que en la parte de arriba del fondo va a haber una mayor presión y se va disminuyendo conforme vamos hacia abajo. Esto pues ayuda a la expulsión del feto durante el trabajo de parto. También pues, aparte de la fuerza, la duración también es mayor en la parte del fondo. Y
también en esta imagen pueden ver acá en la parte de arriba, en la A, cómo hay las contracciones que son más débiles. Mencionaba que esto se debe a que a veces el marcapasos que está guiando, normalmente el derecho, no transmite el impulso lo suficientemente fuerte. Por lo tanto, después también el marcapasos del lado izquierdo emite su propia contracción. Entonces, sería como que aquí, en la segunda, seguiría siendo la del derecho, y después vendría una del izquierdo que se ve como un poquito más chiquita. Y bueno, eso es todo, doctora. Sí, gracias, Alfonso. Esta imagen también nos hace entender por qué razón cuando hacemos la dinámica, no sé si les ha tocado a ustedes llevar una dinámica uterina. Me imagino que los han sentado a pansear, ¿no? Así les dicen que tienen que pansear a las pacientes, pero bueno. Esto nos explica por qué razón la colocación de la mano del explorador tiene que ser en la parte superior del útero, no necesariamente en el fondo, pero sí en el cuerpo y la cara anterior del útero y no hasta abajo, porque yo he visto que de repente hacen la dinámica colocando su mano en la parte cercana a la parte baja del cuerpo uterino. Y en realidad debemos de estar en la parte alta, arriba, porque es de ahí de donde viene toda la diseminación de la onda contráctil. Por eso es importante saber que las contracciones se deben de evaluar con la mano del explorador en el fondo uterino o en el cuerpo cara anterior, en la parte superior, no inferior del útero. Muy bien, nada más para recalcar, porque yo creo que sí es importante que lo consideremos, como no hay una palabra como tal descrita, hay muchos sinónimos y muchas explicaciones las que pueden encontrar. Cuando hablan de signo ominoso, en pediatría se refieren a signo amenazador. Por eso en la diapositiva dice específicamente así que se considera, o no me acuerdo si dice no se considera o se considera signo ominoso, o sea, un signo amenazador para poder diagnosticar una gravedad en el feto. Entonces, yo digo que es importante esto y recalco en esa palabra porque lo van a ver mucho en obstetricia cuando estamos frente a la evaluación de un caso de alto riesgo y tenemos pacientes con diabetes y con hipertensión y cardiópatas que con frecuencia tienen pues complicaciones en el embarazo y obviamente pues van a estar ustedes viendo cuando estén en un área hospitalaria esta frase muy, muy comúnmente, ¿no? Entonces, para que les quede un poquito más claro, el decir, por ejemplo, que es un patrón ominoso, que es un patrón amenazador, pero aún así no necesariamente solo un dato clínico te puede llevar al diagnóstico, sino que se requieren otros parámetros para dar el diagnóstico. Es muy importante saber en el caso de ustedes del control y la vigilancia transparto, lo que es realmente más importante, tal vez inclusive con fines pues de examen, todo lo relacionado con las categorías, cuál incluye la categoría 1, categoría 2 y categoría 3. Eso apréndanselo mucho, bueno, apréndanselo bien, porque es lo que nos va a ayudar inclusive para poder comprender esto, ¿no? Muy bien. O sea, ominoso significa una cosa en perinatología y otra en ginecobstetricia. No, lo que pasa es que los perinatólogos son los que finalmente interpretan o nos mandan el reporte de un trazo. Entonces, nosotros como médicos obstetras podemos leer e interpretar un trazo y también para nosotros significa lo mismo, es amenazador. En algunos casos se utiliza como no confiable. En algunos casos me estoy refiriendo, por ejemplo, en las pacientes que tienen menos de 28 semanas y se hace un trazo, ¿no? O sea, les hacen un registro tococardiográfico y el trazo realmente no nos puede decir exactamente si hay o no alguna alteración en el producto. Tendría que tener, no sé, a lo mejor un test de Manning o un perfil biofísico completo para que yo pueda emitir un diagnóstico. Y por eso se espera una semana más para hacer otro trazo o hasta que cumpla las 28 semanas de gestación. El que más se utiliza en relación a los datos clínicos en donde se menciona la palabra ominoso hace referencia más bien a que es un signo amenazador o un signo ominoso, a eso se refiere, ¿no? Que está poniendo en riesgo a lo mejor o es un dato de riesgo del embarazo. ¿Me escuchan, verdad? Porque ya está bien el micrófono. Sí, doctora. Ah, ok.
No sé si quedó claro, Jorge. Perinatología es una subespecialidad y muchas veces algunos datos que son más finos los maneja perinato, y a veces nosotros, aunque sepamos o podamos tener un trazo y leerlo, los que finalmente pues nos hacen las interpretaciones de los trazos son los perinatólogos. Muy bien, ¿alguien quiere comentar algo más? ¿Preguntar algo? Gracias, Alfonso, por la presentación. Gracias por revisar también esta parte de la fisiología de las contracciones uterinas, que también son importantes. Lo de las categorías, Ángel. Las categorías hay que aprenderlas. Muchas veces entra en el examen qué categoría te van a poner un caso clínico y te van a preguntar en qué categoría entra el caso clínico, el de la paciente, o el trazo que te pongan ahí. Ok, bueno, pues, ¿qué tema sigue a continuación de este? ¿Es de hipertensión? Sí, hipertensión, doctora. Ah, ok. Pues no sé si quieran empezamos. Sí, ahorita lo pongo. Muy bien, Pedro, gracias. ¿Se llega a ver en pantalla? Sí, ya se ve. Ya, ok. Ok, bueno, pues vamos a comenzar con los trastornos hipertensivos del embarazo. Pues por mi parte, Pedro y Esteban igual. Bueno, pues vamos a comenzar con la terminología que nos comenta el Williams en un principio, que es primero la hipertensión gestacional, que esta va a ser, va a ser donde vamos a tener tensiones arteriales arriba o igual de 140 en sistólica y 90 en diastólica. Esta generalmente se diagnostica después de la semana 20 de gestación y esta no se va a identificar proteinuria. Igual es muy importante que en esta no se va a encontrar antecedentes de hipertensión arterial antes del embarazo. En la preeclampsia, igual se define como donde tenemos tensión arterial con cifras arriba de 140-90, pero en esta con la excepción de que ya existe una proteinuria mayor a 300. Igual se puede presentar trombocitopenia con cifras menores a 100,000. Se va a presentar igual insuficiencia renal aguda con elevación de la creatinina mayor a 1.1 o el doble de la basal que tenemos. Igual se llega a afectar la función hepática, donde se van a dar una elevación de las transaminasas del doble de las basales que tenemos, y se pueden presentar algunos síntomas cerebrales como dolor de cabeza. El Williams nos divide igual junto con porque en la GPC no lo busqué, pero en el Williams sí decía lo de que preeclampsia grave, que son cifras arriba de tensión arterial de 160 a 110, que en esta se va a presentar una oliguria menor a 500 mililitros dentro de las 24 horas. Va a haber anemia hemolítica. La ST y la LT se van a elevar. Me equivoqué en un cero ya. Es 70. Y la LDH se va a elevar ahora sí a 600. En esta, como va a haber cifras mayores de presión arterial, se va a ver afectaciones a diferentes órganos igual, que aquí se va a reflejar con hemorragia en la retina. Se puede presentar igual exudado en el fondo del ojo o papiledemia. El libro, el Williams, nos reporta, bueno, no reporta, pero nos da un cuadro
en la parte derecha, no sé si ven mi precursor, que es la división de preeclampsia no grave y grave, diferenciando en algunos puntos, como ya había dicho, en la presión diastólica, que esta va a ser menor a 110, y en la grave va a ser mayor a 110, en la sistólica no se va a pasar de los 160, y en la grave va a ser mayor a 160. En ambos se va a presentar proteinuria. Generalmente en la grave se puede presentar igual dolor de cabeza, igual que en la no grave se puede presentar. La oliguria, en la preeclampsia normal, decía que igual se podía afectar la parte del riñón, pero generalmente se da hasta la que ya supera los 160. Igual se puede presentar, en esta parte lo de convulsión, sí me quedó un poco de duda, porque según yo, ya se clasifica como eclampsia cuando hay presencia de convulsiones, pero dicen que en el signo grave, que cuando ya es preeclampsia grave, ya se presenta. Y las demás, pues, bueno, lo más importante es de que generalmente en la grave se va a presentar una restricción del crecimiento fetal y va a haber un edema pulmonar ya grave. O sea, ¿qué es lo que no quedó claro? O sea, lo que pasa es que si hay hipertensión, o sea, ¿qué es lo que origina la crisis convulsiva? En la hipertensión, bueno, o en la preeclampsia, ¿cuál es el origen de la crisis convulsiva? ¿Por qué convulsionan las pacientes? Porque se eleva la presión intracraneal. Sí, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que genera la crisis convulsiva? Se eleva la presión, pero no solo basta con que se eleve, hijo, se rompen los vasos sanguíneos, hay microhemorragia cerebral. Esa es una de las teorías. Entonces, si tu paciente tiene a lo mejor, no sé, como basales 60 o 70 la diastólica toda su vida, se embaraza y de repente llega a 80, con esos 10 milímetros de mercurio, es suficiente. Ese cambio de presión no lo toleran los vasos sanguíneos y se rompen. Por eso dice, en algunos casos, en algún momento del tiempo, estas clasificaciones han estado variando y se han estado modificando, porque se ha encontrado que aunque tu paciente tenga 130-90 puede convulsionar, si tu paciente tiene 120-80 puede convulsionar. O sea, no necesariamente tiene que tener 100 de diastólica para que convulsione. No sé si me explico. Sí. Ok, entonces por eso, si tiene convulsión o si presenta crisis convulsiva una embarazada, ya se considera grave. Grave. Y Okay, obviamente... Entonces, ¿se diría que la preeclampsia grave ya es clasificada igual como eclampsia? ¿O solo el simple hecho de las convulsiones? Lo clasifica. Tiene que haber convulsión para que se clasifique como eclampsia. Si no hay convulsión, es preeclampsia como sea, leve, severa. O sea, de hecho, ya ni se considera así, o sea, es grave. Ok. Muchas gracias, maestra. Y es papiledema, hijo, hay que corregir esto de tú pusiste aquí hemorragia retiniana, exudado en fondo de ojo o papiledema. ¿Ustedes saben qué es papiledema? ¿Saben qué es papiledema? ¿Alguien por ahí me puede decir qué es papiledema? ¿Perdón? Creo que sí. Es el signo que se puede observar en el fondo de ojo cuando hay una hipertensión intracraneal, ¿no? O bueno, también otras patologías. También se le puede identificar como signo de la llamarada solar en el fondo de ojo, algo así. Exactamente, es en el fondo de ojo donde podemos diagnosticarlo, pero papiledema como tal es la inflamación exactamente en la unión donde está el nervio óptico, o sea, donde está el área física, donde está el nervio óptico, esa región se edematiza y a eso se le conoce como papiledema. Y eso lo identificamos al momento de hacer el fondo de ojo, porque también por eso tiene esas otras denominaciones, por la forma en la que se ve. Muy bien, continuamos entonces. Ok, gracias. Bueno, en la eclampsia, el Williams igual lo pone como cifras arriba de 140-90 en la tensión arterial, y pues prácticamente es lo de arriba, lo de preeclampsia o preeclampsia grave, pero ya, como ya había comentado la doctora, ya se clasifica como eclampsia cuando ya hay convulsiones. Generalmente esas convulsiones
llegan a ser generales y se pueden presentar antes del parto o postparto. Decía que un dolor predictivo era el dolor epigástrico por inflamación de la cápsula de Gleason. Pero ahorita bueno, más adelante les voy a explicar el por qué pasa eso. Y esta doctora, no sé si, porque no sé esta clasificación muy bien, porque lo busqué en varios lugares y no me aparecía. Solo el libro la maneja, que es la hipertensión delta, que lo que entendí es de que se eleva tu presión arterial, que decía que en la sistólica, de tu presión basal, se eleva a 30 en la sistólica, o mayor de 30, y en la diastólica mayor a 15 de tu basal, pero no llegas a cifras de 140, 90. Entonces no estás considerada ni en preeclampsia, pero tienes hipertensión por el embarazo, ¿no? Sí, es como una gestacional. Ah, ok. Es un término medio, por así decirlo, ¿no? No hay, ni siquiera hay cambios en la concentración de proteínas en la orina, o sea, detectable. El Willis es el único que lo maneja, ¿verdad? Sí, bueno, la literatura anglosajona, o sea, por decirlo, puedes encontrar en el Williams, algunos libros de obstetricia, creo que el Arias es también americano, y también ellos lo manejan así. Ok, muchas gracias. Continúa entonces. Sí, adelante. ¿Se cambió? Sí. Ok, Bueno, entonces, ¿cómo? yo sí lo veo. Ok, perfecto, gracias. Ok, entonces vamos a hablar con otra definición igual, que esta ya es la preeclampsia superpuesta a la hipertensión arterial crónica, que esta es prácticamente de que vas a tener hipertensión en el embarazo o gestacional, pero ya tenías el antecedente de hipertensión antes del embarazo. Y porque pues en condiciones normales, recordemos que la cifra de tensión arterial llegan a disminuir entre el segundo y el principio del tercer trimestre. Okay. Van a existir diferentes factores de riesgo para generar para que se pueda dar la preeclampsia. Entre los que más destacan es el tabaquismo, el activo y el pasivo, la obesidad con IMC arriba de 30, decía el Williams, y en diferentes fuentes decían que era arriba de 32, pero pues no varía demasiado. La hipertensión arterial, ahora sí que el antecedente, la diabetes, decía que la diabetes tipo 2 se encontraba con mayor riesgo de padecer preeclampsia a la diabetes tipo 1. El sedentarismo, igual que estaba muy relacionado con la obesidad. Y en los otros que mencionaba el libro igual, decía que el embarazo múltiple, la edad materna, ahora sí que en los dos picos, o edad muy joven o edad muy avanzada. La hiperhomocistenemia, el antecedente de preeclampsia, como ya había dicho, que sea la primera gesta, la placenta hidrópica y la historia familiar de preeclampsia y la enfermedad vascular de colágeno, que evitaba que, pues ahora sí que se pudieran estirar los vasos arteriales, entonces pues generaba esta hipertensión. ¿Y cuándo hablamos de placenta hidrópica? Decía el libro que era cuando tenía más de no sé cuánto de líquido amniótico que generaba una presión en la placenta que daba, no lo entendí muy bien porque, o sea, que afectaba a la placenta, que esta generaba, ahora sí que en tu cuerpo aumentara la presión. Pero no lo entendí muy bien esa parte de fisiopatología, doctor. ¿En qué casos pasa eso con la placenta? En embarazo molar. Por eso los pacientes que tienen embarazo molar son pacientes que tienen alteraciones en la formación vascular de la placenta que genera modificaciones en el endotelio vascular. Y esta es una de las teorías de la presión arterial, de la hipertensión arterial. Por eso los pacientes con embarazo molar también hay que vigilarlas porque desarrollan hipertensión. Ok. Muchas gracias. Adelante. En la etiología,
te hablan sobre dos principales, que era la invasión trofoblástica normal, que en un momento les voy a hablar, y la afectación en las células endoteliales. Que en la afectación de las células endoteliales había una disminución en la producción de óxido nítrico y de prostaciclina, mientras que aumentaba el tromboxano A2 y la angiotensina 2. Igual te mencionan otros tres, pero que esos estaban más en dudas todavía, que era de factores inmunitarios, que había una tolerancia inmunitaria mal adaptada entre los tejidos maternos y fetales, que pues igual tenía que ver en el siguiente punto, que es la mala adaptación de los cambios cardiovasculares o inflamatorios de parte de la madre en el embarazo. Y pues los factores genéticos. En este cuadro de la parte de abajo, donde está mi precursor, lo tomé del manual del CTO de Medicina de México del 2020, que te dice que la preeclampsia, pues ahora sí que es una patología placentaria, que te da por la liberación de factores tóxicos circulantes, que es lo que tiene que ver con la afectación de las células endoteliales. Como hay disminución del óxido nítrico y de la prostaciclina, esto van a evitar que se pueda dilatar y que haya mayor y que haya menor coagulabilidad. Entonces va a haber una vasoconstricción e hipercoagulabilidad, igual por el aumento del tromboxano A2 y la angiotensina, lo que va a generar diferentes patologías, que es la hipertensión arterial, la lesión glomerular, que va a generar proteinuria, la trombopenia, que va a generar la hemólisis, la isquemia hepática y la isquemia del sistema nervioso, que puede igual generar la eclampsia. Y igual el síndrome de HELLP, que está asociado entre la hemólisis, la trombopenia y pues la isquemia hepática. Pero en un momento lo voy a hablar más del signo de HELLP. Ok, continuando con la parte de lo de... Ahora sí, la etiología. Decía una de las teorías que era más aceptada era la invasión trofoblástica normal. En el embarazo normal, la placenta ahora sí que la placenta va a haber una buena invasión por parte de las células citrofoblásticas, que bueno, no sé si puede mi precursor. Las células citrofoblásticas de la placenta van a entrar y van hacia el útero y van a ayudar a la remodelación de las capas del músculo liso y la capa endotelial, lo que va a permitir que las arterias espirales de las espirales maternas puedan perforar mejor ahora sí que hacia hacia el miometrio y el útero y la placenta, mayormente, para que puedan ser de gran calibre y de alta capacidad y tengan menor resistencia. Después van a estar como que ensanchadas. A cambio, en el embarazo, donde se presenta la preeclampsia, esa invasión citrofoblástica va a ser incompleta, y esta solo se va a encontrar en las capas superficiales del adhesivo, que se dan cuenta en la parte de arriba y en la parte de abajo. No sé si ven, los de arribita son como los citotrofoblastos, los citotrofoblastos que están invadiendo, y se dan cuenta, no, en la parte de abajo no llegan hasta al fondo, se pudiera decir. Lo que va a hacer que estas no se permita la buena remodelación y las arterias espirales no puedan llegar ahora sí que como a crecer, o sea, a ensanchar, se puede decir, y va a evitar la capacidad vascular aumentando la resistencia vascular. Ok. Va a haber cambios en diferentes sistemas por la preeclampsia, que en la parte cardiovascular va a haber una disminución de la compensación va en la parte cardiovascular. Disminuye el gasto cardíaco. ¿Cómo? Disminuye el gasto cardíaco. Disminuye el gasto cardíaco por la compensación de la resistencia vascular periférica, o sea, por el aumento. Igual decía que va a haber una relación ventricular, que esta va a generar una disfunción diastólica, aumentando la poscarga, lo que en signos más avanzados va a generar un edema
pulmonar cardiogénico. Generalmente la embarazada va a presentar hipervolemia, pero en este caso la paciente puede presentar hipovolemia por fuga del líquido hacia el tercer espacio, generando, como hay hipovolemia, una hemoconcentración, lo que en un embarazo normal generalmente es hemodilución. En hematológica va a haber una trombocitopenia menor a 100.000. Pues, ¿por qué? Porque se va a dar un cambio de forma en los eritrocitos, generalmente, porque como ya hemos visto, las células endoteliales se van a ver afectadas. Igual se va a provocar la hemólisis, lo que va a haber un aumento de lactato deshidrogenasa, que puede llegar a la paciente a una acidosis. Y como ya hemos dicho lo hace ratito de las células endoteliales, generalmente este cambio de forma se va a dar por el mayor consumo del factor número 8 y la disminución de la fibrodectina, que es lo que va a provocar la hemólisis. En la parte renal, la filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal van a bajar. ¿Por qué? Por la hipovolemia que se va a presentar por la fuga que ya he mencionado hacia el tercer espacio, lo que va a aumentar ahora sí que la creatinina, y se va a presentar una insuficiencia renal de tipo aguda por la hipovolemia que ya hemos visto, lo que va a generar proteinuria, va a aumentar la osmolaridad y va a haber un aumento del boom creatinina. A nivel hepático, generalmente menciona el libro que primero se va a comenzar con un dolor epigástrico, como ya había mencionado, lo de la cápsula de Gibson, pero en un momento lo voy a mencionar un poco más, en la parte de HELP, que ya es donde lo menciona más, y se va a ver elevación de la ST y la LT. Va a haber un hematoma hepático, que este va a ser generalmente subcapsular. En la parte cerebral, va a haber una disminución del flujo cerebral por la vasoconstricción y va a haber un síndrome de encefalopatía reversible posterior. Generalmente se van a presentar cefalea y escotomas por la hipoperfusión cerebral. Las convulsiones, como ya había dicho la doctora, se va a presentar igual por la parte de ruptura de vasos, pero igual se va a dar por la liberación de la liberación masiva de neurotransmisores excitatorios, como el glutamato. Y como va a haber igual aumento de presión en la parte de diferentes órganos, que es uno de ellos el ojo, se puede presentar lo que yo he dicho de la ceguera. Siguiendo en la parte del síndrome de HELP, el síndrome de HELP, ahora sí que es como un síndrome que va a estar asociado con tres principales ahora sí, síntomas característicos. Por ejemplo, que es la hemólisis microangiopática, la elevación de enzimas hepáticas y el conteo plaquetario disminuido. Esta es una complicación de la preeclampsia. Este puede ser durante o posterior del parto. Generalmente va a ocurrir en el 70% de los casos entre la semana 27 y la semana 37 de la semana de gestación. Esta parte de aquí, de parte derecha, y la parte de abajo, lo saqué de una revista biomédica de aquí del Hideo Noguchi, del 2018, si no me equivoco. Sí, de 2018, que era las personas que más lo habían investigado del HELP hasta ahorita. Bueno, no hasta ahorita, sino que ya habían otros, pero eran como los más actuales. Te mencionaba que los factores de la preeclampsia son los mismos que los síndromes de HELP, pero algo que me sorprendió a mí, que igual lo decían igual vi una conferencia sobre la afectación hepática de Cancún en el 2019, que te decía que ni la diabetes mellitus ni la hipertensión eran factores de riesgo para el síndrome de HELP, mientras que en la preeclampsia sí eran factores de riesgo. El diagnóstico ahora sí que se va a dar mediante la biometría hemática por la hemólisis y las pruebas de funcionamiento hepático por la elevación de las enzimas hepáticas. Va a haber una mortalidad que va a variar entre el 1 al 24%. Generalmente la sintomatología
del síndrome de HELLP va a ser dolor abdominal y va a haber sensibilidad aumentada en el epigastrio, generalmente en el cuadro superior derecho. Se puede acompañar de náuseas, de vómitos y del malestar general. En el síndrome de HELLP, como ya había mencionado en la primera parte, la hemólisis se va a dar por la anemia hemolítica microencefática, que es ahora sí que por el consumo de los factores de coagulación que ya había mencionado hace ratito. Va a haber la elevación de enzimas hepáticas, que generalmente se va a dar por una necrosis del parénquima periportal. Esto va a provocar una tensión, ahora sí, un aumento de la tensión en la cápsula de Gleason, que es lo que va a generar dolor en el epigastrio y en el cuadro derecho. El bajo recuento plaquetario se va a dar porque van a consumirse más. Y las plaquetas se van a activar y se van a adherir a las células endoteliales dañadas para que haya un recambio. Lo que quiere decir que, pues ahora sí que va a aumentar el recambio de las plaquetas, pero pues su vida va a ser menos. Eso no estaba en el Williams, pero pues el artículo que leí, sí te lo mencionaba, que era lo de la clasificación de HELLP, la clasificación de Mississippi y la clasificación de Tennessee. No sé si se sigue usando, doctora. Sí, claro que sí. De hecho, estaba esperando que menciones la de Martin también. Pero bueno, está bien. Sí, solo, está bien. bueno, solo busqué estas dos, porque la otra no me lo mencionaban casi, pero... Lo que pasa es que la de Martin igual está asociada al recuento plaquetario como lo tienes aquí, o sea, la clasificación de Mississippi es la que más se utiliza. Ok, gracias. Sí, bueno, en la clasificación de Mississippi, si se dan cuenta, bueno, tanto en la clasificación en la clasificación de Mississippi, en la primera que, como dijo la doctora, que es la que más se utiliza, si se dan cuenta, se divide en 3 clases y otra aparte que es la parcial o incompleto, y generalmente lo que más se va a clasificar es ahora sí que el recuento de plaquetas, que en el primero va a ser menor a 50,000, y va a haber una afectación de AST o elevación de ALT mayor a 70. La LDH mayor a 600. En la clase 2, las plaquetas van a tener un recuento de entre 50,000 y 100,000. La ST van a ser igual mayor a 70 y la LDH igual, van a quedar igual prácticamente. O sea, prácticamente la clasificación de la 1 y 2, lo que te va a dar la distinción es el recuento de plaquetas. En la 3, igual, lo que te va a dar el punto de partida es el recuento de plaquetas, que ya sea entre 100 y 150,000. Porque en las demás que busqué, te decía que la ST y la LT era arriba de 70. No sé si cambia, doctora, en la clasificación en la 3, que sí es 40. Es la única imagen que busqué que decía 40 casi. Pues la verdad es que se considera que de hecho es 30, pero no sé si esa la buscaste de qué libro. Lo busqué del Es un artículo. Del artículo, sí. Bueno, está bien así, es 40. Ok, 40. Y el parcial incompleto es que no cumple alguna de estas elevaciones, según. En la clasificación de Tennessee, sí me queda un poco de duda, doctora, porque solo te dicen, pues solo prácticamente es como la clasificación normal de que sí tiene síndrome de HELLP, de plaquetas menor a 100,000, HT mayor a 70 y LDH mayor a 600. Pero... Con uno de esos datos, tú ya puedes decir que es un síndrome de HELLP, pero por eso no la utilizamos. Utilizamos más la clasificación de Mississippi. Ah, ok. Sí, porque yo la estuve buscando y me salían así la mayoría, entonces no la entendía así como que si realmente había diferentes clases o solo es si tiene y no tiene. No, ahora casi no utilizamos la clasificación de Tennessee. Ok, muchas gracias. Es muy incierta, no es muy concreta. Ok. Bueno, el libro, ahora sí que el libro del Williams te decía que había algunos métodos para prevenir la preeclampsia y que
entre los que se podemos encontrar, que es la manipulación de la dieta, que ahora sí que disminuir la sal, suplementos de calcio y de aceite de pescado por el omega 3, el ejercicio, la actividad física, medicamentos, había algunos que podían ayudar a la prevención, que eran los diuréticos y algunos medicamentos hipertensivos, específicamente los que se pueden usar para el embarazo. Había los antioxidantes, pero que no eran muy, como que estaban en duda todavía, que era el ácido ascórbico, que es la vitamina C, la vitamina E y la vitamina D. E igual había otros fármacos antitrombóticos, como pues la aspirina, así, el ácido acetilcílico, y que se podían combinar con otros antitrombolíticos, que era la heparina y la ketanserina. Y pues esta es mi parte. ¿Alguna pregunta, algo que quieran comentar o agregar? Creo que no recuerdo si les compartí dentro de los materiales de clase, no me acuerdo si les compartí. Bueno, sí, aquí está el libro Koch. ¿Alguno de ustedes ha revisado estos? ¿Sí pudieron descargarlos? Los materiales de clase que les subí. Porque en esa carpeta que dice libros Koch, es de un curso en donde nos dieron actualizaciones sobre hipertensión. Y me parece muy interesante que ustedes también puedan tenerlo porque realmente es muy completo, es básico, pero es completo, tiene las actualizaciones en cuanto al diagnóstico, a los factores de riesgo, al manejo. No sé si tuvieron chance ustedes de revisarlo. Si no lo revisaron, sugiero que le den una revisadita. Es importante también porque tiene varios algoritmos en relación inclusive al manejo con anticomiciales, o sea, el manejo con el sulfato de magnesio, que es uno de los más utilizados. Lo vamos a ver en la siguiente clase, pero sí me gustaría, si tienen chance, no sé, igual y me dicen, igual no sé si lo pudieron descargar. Si no lo pudieron descargar, pues veré la forma de pasárselos porque está muy, muy completo. No tiene muchas hojas. Este de hipertensión, si no mal recuerdo, tiene 11 hojas nada más. Realmente las imágenes son sumamente importantes porque no en todos lados, o sea, no en todos los libros, cuando nos habla de edema de la cápsula de Gleason o ruptura del hígado, o sea, realmente nunca, me imagino que no han visto a lo mejor una imagen real de cómo se ve un hígado con la cápsula de Gleason edematizada, con hematoma o rota, y sinceramente de verdad es increíblemente angustiante ver lo que sangra el hígado. Y no solo es el único órgano que puede sufrir y se puede llenar de coágulos o romperse, también el vaso. Está descrito que también el vaso puede tener o presentar rupturas. Son muy pocos los casos que se han presentado, pero sí han habido casos en donde se presenta la ruptura del vaso, ¿no? Entonces, sí, si tienen chance, revísenlo porque está muy interesante y las imágenes que tiene, que de hecho son creo que 4 o 5 imágenes. Inclusive está el fondo de ojo donde se ven pues la alteración de la retina por hemólisis. Inclusive cuando hay alteración en las enzimas hepáticas, que hay elevación, plaquetas disminuidas. En el síndrome de HELP, nosotros podemos ver cómo se ve el fondo de ojo de este tipo de pacientes. ¿Tuvieron chance de revisarlo o de verlo alguna vez? ¿Cómo se llama, doctora, el material? Es una carpeta que dice libros Koch. Libros Koch, ok. Cuando le dan clic, abre varios PDFs y uno de ellos es el que habla de enfermedad hipertensiva del embarazo. Ok, doctora. Para la preeclampsia me basé en GPC y en el Williams. No sé si No, quiero está que bien. usted que revise. No, está perfecto, porque de ahí va a venir el examen, seguramente del de la de GPC. Las guías de práctica clínica pues son basadas en recopilaciones de varios autores, aunque sí es un poquito antigua, pero pues es vigente. Y obviamente a mí lo que me interesa de que ustedes tengan acceso a este tipo de información es que, bueno,
pueden ustedes tener acceso a las imágenes, a que ustedes tengan acceso a los algoritmos, y eso les puede ayudar para complementar sus presentaciones, porque pueden tomar las imágenes de ahí. Pues no sé si pudiste verlo. ¿Pudiste entrar a esa carpeta que dice LibroCoc? No, doctora, no lo había visto. Pero ahorita... Pero a la Ajá, lo reviso. Ajá. Entré ahorita. ¿Quiere que muestre las imágenes? A ver si se puede. ¿Lo pudiste revisar? Pues, Las imágenes, ahorita ajá. las acaba de llegar. Y es que es lo que yo les subí esa información a ustedes porque pues es como para que ustedes tengan ese plus y no, o sea, yo sé que el libro de Williams y muchos libros también ya son, pues como que no siempre actualizan sus imágenes y pues sí, es importante que lo vean. Ahí están, exactamente. Más abajito está el edema de la cápsula de Gleason. Así se ve la tomografía abdominal. En algunos casos, pues bueno, sí es válido que pidamos nosotros algunos cortes especiales, pero realmente para este tipo de casos no se necesitan hacer cortes diferentes, ¿no? Este es muy esquemático de cómo se ve el edema de hecho es una infiltración con coágulos del hígado, hay un aumento del volumen también del hígado. En la siguiente imagen se puede ver cómo se ve el edema de la cápsula de Gleason, sobre todo cuando tiene coágulos ya. El hígado está más abajito, pero todo lo de arriba delgadito es la cápsula que recubre normalmente al hígado y se edematiza. Eso es lo que les genera dolor a las pacientes, es un dolor horrible. Y aquí se ve cómo está roto prácticamente la cápsula se rompe, salen los coágulos y se puede apreciar el hígado todo lleno de hematomas y coágulos, exactamente. Es horrible, se mueren las pacientes horriblemente rápido. Y abajo, pues, como se aprecia un fondo de ojo de una paciente que tiene un síndrome de HELP. Así es como se ve, con esos como escotomas, esos blanquitos. Esas imágenes son por oclusiones, por hemólisis, por alteraciones inclusive de las enzimas hepáticas. Y pues realmente es una alteración que nosotros normalmente no hacemos fondo de ojo, pero deberíamos de hacerlo en todas las pacientes, ¿no?, embarazadas. Y pues yo creo que este tipo de artículos o de PDFs pueden aportarles algo. Tiene muy pocas páginas, no cansa porque es muy, muy práctico. Es un súper resumen de lo que es hipertensión en el embarazo. Y así como de este tema hay de diabetes y hay de, ¿cómo se llama? Sangrado, hemorragia durante el embarazo. O sea, se puede tomar información realmente muy válida y muy buena, y yo les recomiendo cuando tengan chance, revísenlo para complementarlo, ¿no? Es importante que nosotros tengamos idea de cómo se dan estos cambios en la mujer embarazada y la pueden llevar a la muerte, ¿no? De hecho, hoy falleció en el hospital Orán una paciente con un síndrome de HELP gravísimo. Vamos a sesionarla en una semana y estamos preparando todo el expediente, entonces sí, créanme que es sumamente agresivo el síndrome de HELP. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta. Doctora, entonces, ¿el manejo lo vemos mañana o empezamos ahorita? No sé. No, continuamos mañana, hijo. Ok, doctora. Ahorita pues estoy en el hospital, voy a cerrar todo acá. Al principio no me conecté directamente ni pude hablar con ustedes porque tenía yo aquí en la oficina a los médicos de la tarde que están organizando sus vacaciones, había mucho ruido y obviamente pues ya no, o sea, no se iba cuando vieron que ya iba a dar clase empezaron a salirse y se fueron, los invité sin querer para que salgan y no quería que ustedes escuchen también sus conversaciones y el escándalo que a veces suele hacerse en un espacio cerrado. Entonces, después ya pude conectar el micro y ya hablar con ustedes, pero sí estaba pendiente de lo que estaban diciendo. Entonces, yo creo que mañana podemos continuar y empezamos la siguiente presentación, igual y nos da tiempo y la terminamos. ¿Sale? Ok, doctora. Bueno, pues muchas gracias. Cuídense mucho, nos vemos mañana en la clase a las 2:40, por favor. Hasta luego, doctora. No, hasta luego. Gracias, Pedro, por la presentación. Nos vemos mañana entonces, chicos. Cuídense. Hasta mañana, doctora, gracias. Hasta mañana ustedes.
Doctora,